Urgencia de recordarse a sí mismo. Buenos Aires, 19 de febrero de 1986. Continuando con el ciclo de las urgencias, voy a referirme hoy, con cierto temor y respeto, a un tema de orden muy alto que podríamos decir que se impone por sí mismo. La última vez, hace 2 semanas, hablamos sobre la urgencia de observarse a sí mismo. Hoy les voy a pedir más atención y más sensación de presencia, de sentirse aquí no solo con una pequeña parte de cada uno de ustedes, como puede ser la mente curiosa, sino algo más. Este pedido de atención va dirigido tanto a mis viejos compañeros como a los que hace poco que vienen aquí, ya que el alto tema que vamos a tratar es el de la urgencia del recuerdo de sí. El recuerdo de sí es el eje de la práctica de este trabajo. Es un nuevo mensaje para el mundo sobre una posibilidad que, aunque cercana, no la vemos, o nos acercamos a ella con un interés meramente intelectual, sin comprender realmente la trascendencia de esta experiencia. Como maestro y mensajero extraordinario, el señor Gurdjieff trajo al mundo occidental contemporáneo una verdad muy antigua que pertenece a una tradición ya olvidada. Recordarse a sí mismo, salir del olvido de mí mismo. Vivimos nuestra vida como una especie de biografía, tal vez muy rica en eventos. Sin embargo, es muy pobre nuestra capacidad de vivir nuestra ontografía, la experiencia vital de nuestro ser. Y el recuerdo de sí es un acto eseral de la totalidad de nuestro ser. Tal vez hayamos vivido esta experiencia sin saber nombrarla. Este estado no ha sido buscado intencionalmente por nosotros, sino que nos ha sucedido. Y unos instantes después hemos caído otra vez en el olvido. Así es nuestra situación. Tenemos la posibilidad de darnos cuenta que vivimos en el olvido de nosotros mismos. Y esta posibilidad de darnos cuenta de nuestra situación puede hacer nacer en nosotros el deseo de recordarnos. Este acto no es solo mental, ya que este recuerdo se relaciona con el corazón. La misma palabra recordarnos significa regresar al corazón. El recuerdo de sí es algo muy interior en nosotros. Es una idea sagrada que, como tal, corre el riesgo de perder su brillo y valor. En el estudio de sí mismo, la práctica de la observación es muy importante, pero incompleta. Como decía el señor Gurdjieff, ustedes siempre se olvidan, nunca se acuerdan de sí mismos. Ustedes no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. En ustedes se observa, o bien se habla, se piensa, se ríe. Ustedes no sienten. Soy yo el que observa, yo observo, yo noto, yo veo. Todo se nota por sí solo, se ve por sí solo. Para llegar a observarse realmente, ante todo hay que recordarse a sí mismo. Insistió de nuevo, traten de recordarse a sí mismo cuando se observen, y más tarde me dirán lo que ha pasado, cuál ha sido el resultado. Tan solo tienen valor los resultados obtenidos durante el recuerdo de sí. De otra manera, ustedes no existen en sus observaciones y en este caso, ¿qué valor pueden tener?
yo tengo un recuerdo de mí no sagrado, no santo. ¿Cuál es? Es el recuerdo desde mis actitudes, mis identificaciones, mis ilusiones, mis resentimientos, mi autoimportancia, mi amargura. Es un recuerdo negativo y como tal produce un efecto de un catalizador negativo. La observación de sí es un catalizador positivo que promueve un proceso en la dirección de la conciencia de mí mismo. Pero ese recuerdo no sagrado es un proceso negativo, un obstáculo que impide la transformación. Se ha desarrollado en nosotros algo parecido a una criba de olvido de mí, como si todos los momentos que vivo cayeran en una criba y lo esencial, lo esencial, pasará de largo. Esta criba retiene para la memoria meros eventos que pasan al subconsciente, donde se registran en los rollos. Gurdjieff se refería con este término a los aparatos registradores de cada centro, sobre los cuales se graban las impresiones. El conjunto de inscripciones de estos rollos, análogos a discos fonográficos, constituye el material de asociaciones del hombre. Entonces se registran en los rollos, por debajo del nivel de mi conciencia vigílica. Cada vez que vivo algo, la energía libidinal que me surge de estos rollos reacciona como una asociación habitual que se ha formado ciegamente. Esto es lo que se recuerda, pero yo no me recuerdo. Aunque parezca paradójico, para recordarse a sí mismo hay que comenzar en realidad por olvidarse. Es olvidarme de mi personalidad, de mi autoimportancia, de mi autocomplacencia, de mi autoindulgencia, de mi autosatisfacción. Solo yo mismo puedo recordarme. Esto no puede ser un acto mecánico, automático. Cuando hablamos de la observación de sí, nos referimos a la separación o división de la atención. Esta atención dividida consiste en que por una parte dirijo mi atención hacia un evento y simultáneamente hacia mí, lo cual produce una cierta energía. Siempre estoy fascinado por algo y esta fascinación toma la totalidad de mi atención en la medida en que no experimento esa atención dividida. No se trata de una actividad mental en donde yo pienso que me puedo recordar, pero no me recuerdo. Hay una diferencia abismal entre el hecho de pensar o imaginar que me recuerdo y el de recordarme realmente. Es necesario comprender que necesitamos mucha práctica para vivenciar esa diferencia. El pensar sobre mí mismo, incluyendo el análisis de mí mismo, no es el recuerdo de mí. El recuerdo de mí es algo totalizante, en el que se alinean todos mis centros. El 20 de enero de 1923, Gurdjieff dio una charla para la gente que trabajaba con él en el Pliuré, y en esa ocasión les dijo: ahora estoy sentado aquí. Soy totalmente incapaz de recordarme a mí mismo y no tengo la menor idea de ello. Sin embargo, he oído hablar de esto. Un amigo me demostró hoy que sí, es posible. Luego reflexioné y convencido de que si pudiera recordarme a mí mismo por suficiente tiempo, cometería menos errores y haría más cosas deseables. Ahora quiero recordarme, pero cada murmullo, cada persona, cada ruido
distrae mi atención y me olvido. Frente a mí hay una hoja de papel en la que lo escribí deliberadamente, con el fin de que el papel me sirviera de shock para recordarme a mí mismo. Pero el papel no me ha ayudado. Mientras mi atención está concentrada en el papel, me acuerdo. Tan pronto como mi atención se distrae, miro el papel, pero no puedo recordarme a mí mismo. Para los ejercicios primarios del recuerdo de sí, se necesita la participación de los tres centros. Y hemos empezado a hablar de las diferencias entre sentimientos y sensaciones. Eso significa que los tres centros tienen que alinearse, y cuando los tres centros se alinean, se convierten en portadores energéticos para el recuerdo de mí, ya que éste necesita un portador energético, un elemento emocional que lo haga posible. La mente sola no es suficiente. El cuerpo solo no es suficiente. Gurdjieff propone aquí un ejercicio con los centros. Primero, digo yo. Segundo, quiero. Tercero, recordarme. Cuarto, a mí mismo. Cuando ustedes pronuncien estos cuatro términos, yo quiero recordarme a mí mismo, quiero que experimenten lo que les voy a decir. Cuando ustedes pronuncien la palabra yo, tendrán una sensación puramente subjetiva en la cabeza, en el pecho, en la espalda, de acuerdo con el estado en que estén en ese momento. No debo pronunciar yo solamente mecánicamente, como una palabra, sino que debo registrar en mí su resonancia. Esto significa que al decir yo, ustedes deben escuchar cuidadosamente la sensación interna y vigilar de manera que jamás pronuncian la palabra yo automáticamente. Nosotros siempre pronunciamos yo automáticamente, yo pienso, yo quiero, yo deseo, yo estoy. Todo esto es mecánico. Pero existe aquí una posibilidad de pronunciar la palabra sintiendo una resonancia en mi interior. La segunda palabra es quiero. Tengan sensación con todo su cuerpo de la vibración que ocurre en ustedes. Esta palabra quiero no es solamente un deseo, uno de mis tantos deseos que busca un resultado, sino es una vibración mía, y si realmente quiero, puedo vibrar. La tercera palabra es recordarme. En cada hombre, cuando se recuerda, hay un proceso apenas perceptible en su pecho. Recordar, corazón, pecho. En todos los idiomas, en todos los países, el gesto con la que la gente suele acompañar la palabra yo consiste en señalar su pecho, su corazón. En cuarto lugar, a mí mismo. Cuando digo mí mismo, quiero decir la totalidad de mí mismo. Por lo general, cuando pronuncio las palabras mí mismo, habitualmente me estoy refiriendo ya sea al pensamiento o al sentimiento o al cuerpo. Es decir, a mis funciones. Yo pienso, yo siento, yo me muevo, yo tengo esta sensación.
El proceso de recordarse a sí mismo no es funcional. Participan las funciones, pero el recuerdo de sí no es funcional, sino que corresponde a un nivel de conciencia más alto.